5 condiciones que debe cumplir un buen vino. Y cuando yo empiezo a desnudar el vino, que es la palabra que me gusta, usted empieza o comienza ese intercambio con el vino. ¿Qué patrón yo debo seguir para darme cuenta que estoy en presencia de un buen vino? El vino es muy importante. Estas 5 condiciones. La primera condición, equilibrio se llama. Cuando yo hablo de equilibrio, ¿de qué estoy hablando? Hay varios componentes del vino que van a crear un balance en el vino. Imagínense que estamos aquí, en una balanza. Aquí voy a poner acidez y aquí voy a poner alcohol. Acidez y alcohol. Esos serían los 2 parámetros más importantes del vino. Acidez y alcohol. Pero me faltan 2. Taninos y dulzor residual. Es decir, azúcar residual. Cuando yo hablo de residuo, no estoy diciendo azúcar. Estoy diciendo de ese gusto residual que me queda al final de la boca por vía retronasal, que me va a hablar de algo ligeramente dulzón. Acidez del vino, el ácido por un lado, el alcohol por otro, el tanino, que es la astringencia, y ese pequeño dulzor residual. Si está desbalanceado el vino y se va hacia el alcohol, pues entonces todos los parámetros van a caer sobre el alcohol. Y va a ser un vino extremadamente alcohólico, pesado y falto de ese gusto que lo va a empañar, lo va a entorpecer el alcohol. Lo mismo pasaría si nos vamos hacia la acidez. Es decir, el equilibrio de un vino va a estar en acidez y alcohol, tanino arriba, dulzor residual abajo. Nos vamos con el segundo. Bueno, a ver, longitud. Cuando yo hablo de longitud, ¿de qué estoy hablando? Señores, yo estoy hablando de ese vino que es largo en boca. Ese vino que la intensidad no se pierde. Cuando yo digo un vino largo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que yo me pongo el vino en la boca y que por vía retronasal sigo viendo imágenes del vino cada vez que me salga por la nariz. Eso es un vino largo. Los vinos cortos son vinos que mueren rápidamente. Cuando usted habla de la longitud, usted le está pidiendo al vino que no se muera, que siga expresando todas esas características que lo hacen grande. Eso que le gustó tiene que seguir saliendo por aquí y por aquí, vía retronasal. Es muy importante que los vinos sean largos para que sean duraderos. Nos vamos con la tercera, profundidad. ¿Cuándo un vino es profundo? Mire, un vino es profundo cuando yo empiezo a buscar características en el vino que están dentro de él y que aparecen como capas de sabor. Es decir, cuando yo me lo pongo en la boca, lo oxigeno y encuentro en el vino esa profundidad que me recuerda algo que yo no había visto, que yo no había sentido, que no lo había logrado catar antes. Eso es un vino profundo, un vino que deja en la memoria un recuerdo que no es de longitud, es de cosas que hay que buscarle y que empiezan a abrir con el vino. El 4, importante, complejidad. Bien, yo puedo tener un vino sencillo y ser correcto, pero el vino debe revelar secretos. Cuando un vino es complejo, cuando yo lo tengo aquí, muchas veces estoy con amigos o en algunas catas profesionales, abro el vino y le digo, por favor, no lo sirvan todavía. Ni siquiera pasándolo a un oxigenador o decanter. No lo sirvan. Déjelo en la copa. Deja que se exprese. Deja que empiece a conversar y que el oxígeno haga esa función maravillosa de abrirlo. Entonces la complejidad es aquella que va a llegar en la medida que el vino se expresa, en la medida que lo dejamos hablar, porque a veces no los tomamos y no podemos conversar con el vino. El vino necesita expresar todo lo que realmente estuvo dentro de la idea de elaboración y todo lo que viene marcado por todo ese proceso de trazabilidad tan largo que empieza desde que cada año empieza a florecer la uva, la vid, hasta que llega al final del proceso. Y esa complejidad está dada cuando yo dejo que el vino se entrelace y hable con el oxígeno. El 5, carácter. Cuando yo digo que un vino tiene carácter, señores, cuando tiene personalidad. No es una persona,
Pero la personalidad de una persona, y valga la redundancia, viene por la identidad que tenga. Un vino con identidad es un vino que habla muy bien de las uvas que le dan origen. Habla muy bien del terroir de donde procede. Un vino sin carácter, sin algo que se recuerde de él, que es ese carácter, esa fortaleza, no en intensidad, sino fortaleza en detalles, en identidad, es un vino que usted no va a recordarlo. Esos 5 parámetros deben ser inviolables. Debemos preguntarle al vino para que él conteste. Debemos dejar que el vino pase esta prueba y que nosotros estemos contentos con él. Entonces nos vamos a dar cuenta si el vino es un vino correcto o no.